Y ahora sí invitamos a pasar adelante a Renato Céspedes del Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, con la presentación llamada Interacción de mamíferos en la pesquería del bacalao de profundidad entre los 47 y 57 latitud sur, en el año 2016. Bueno, gracias, buenas tardes. Me llamo Renato Céspedes, pertenezco al staff de investigadores del Instituto de Fomento Pesquero, del Departamento de Pesquería, en donde trabajamos en el caso de la pesquería demersal, como cerca de 12 personas, investigadores y tecnólogos. Y la pesquería austral, un tema de interés del IFOP que viene de muchos años, sobre todo la pesquería de bacalao, que en el año 91 nació esta pesquería aquí, gracias también a la colaboración que tuvo el Instituto de Fomento Pesquero con los armadores de esa oportunidad. Entonces hay una historia larga del instituto con el recurso en particular. Eso un poco para recordar. En la mañana expusieron el primer seminario, los resultados del primer seminario. Y es bueno que se haya hecho ese recordatorio, porque de alguna manera esta exposición va en esa línea de mostrar los avances y los compromisos que se fueron adquiridos en esa oportunidad, y esto es un compromiso institucional que va en esa línea. El tema de la interacción de los mamíferos, que muy bien lo relató Eduardo, es un tema de larga preocupación de parte de los armadores. A ver. Esto nació, bueno, venía de mucho tiempo, del año 2006, se introdujo la cacholetera en la pesquería y se masificó su uso hasta la actualidad, producto justamente de evitar la interacción de mamíferos. Pero también hay un tema que no se ha mencionado, pero es bueno destacar que la cacholetera solucionó otra dificultad que evitó la interacción con las aves. Prácticamente las aves fueron a cero la mortalidad, y es un tema que siempre es bueno destacar y recordar. Producto de esta interacción, el Instituto hizo modificaciones de su bitácora para poder registrar esta interacción, junto con la colaboración que se desarrolló con la empresa que están asociadas a OVAC. Yo creo que lo principal y destacable de lo que hemos hecho en estos años es justamente que estos resultados muestran esa colaboración que hay que destacar. Para poder hacer una estimación de la depredación, como muy bien lo relató Eduardo, yo creo que es un trabajo en desarrollo. Pueden haber varias formas de estimarla. Eduardo mostró una forma que me parece que es bastante rica en términos de la data que se toma, pero también existen otros métodos también que se han desarrollado, y tomamos el Paul Chicker y Gasco en el seminario de Colto, que se fue desarrollado hace un año o un poco más. Tomamos ese como estimador, y la información que se basó fue la del año 2016, porque encontramos que la información estaba más rica y más poblada, y la información fue abordada de acuerdo a los estimadores que ellos diseñaron, en donde básicamente el concepto básico, y eso hay que destacar, y algo lo mencionó Eduardo, el concepto básico que uno asume que el rendimiento de pesca, cuando está presente y ausente, esa diferencia uno asume que es por predación de mamíferos. Esa es como la asunción sustancial de los métodos que hoy día se ocupan. Ustedes pueden ir a distinta literatura, y en general el concepto básico está basado en esa razón, en esa diferencia. Bueno, acá hay varias ecuaciones que intentan demostrar que primero hay que estimar
el rendimiento perdido que le llaman, que es asociado a lo que consumió o predó el mamífero. Y después hay que llevarlo a cuánta captura significó ese rendimiento perdido. Y eso, en el caso particular de esta estimación, se multiplica por el número de anzuelo o barandillo, que son utilizados justamente en los lances donde se identificó la interacción de mamíferos. Después se llega a la estimación de la depredación, en donde es simplemente una división entre las capturas perdidas dividido por las capturas que suman, las capturas que son de los lances identificados con interacción más la captura perdida. Posteriormente viene el cálculo total de la captura, que es la suma de todas las capturas que uno llegó a estimar. Aquí la captura que principalmente está estimada es la captura perdida, porque la captura de interacción de mamíferos uno ya la tiene a través de la bitácora, y la captura de los lances donde hubo ausencia de mamíferos también uno lo tiene a través de la bitácora que los propios observadores informan a bordo. Esto está por lance, es por lance de pesca la información. Como es un tema de desarrollo, elaboramos dos formas más de estimar la depredación, teniendo el mismo razonamiento de esta diferencia. Arriba uno muestra la captura perdida, el rendimiento perdido por viaje, esto ya es por viaje. Tomando como estimadores los otros que provienen de estimadores de razón. Y esos estimadores de razón son estimadores que habitualmente nosotros ocupamos en el instituto para los distintos cálculos de rendimiento de pesca habitualmente. Y esos estimadores de razón nos da posteriormente lo podemos ocupar para la estimación de la depredación, que lo llamamos D2, y así las otras ecuaciones que son muy similares a la anterior para poder llegar a la captura perdida y la captura total. Después tenemos la posibilidad de ocupar otro estimador de depresión que está mostrado ahí abajo, que teniendo conocidas las capturas perdidas, uno puede también lograr estimar la depredación. Con esto queremos mostrar que el tema de la estimación de depredación es un tema abierto, un tema que puede seguirse desarrollando y es muy motivante sobre todo para nosotros como en el ámbito científico. Les voy a mostrar algunos de los resultados obtenidos. Primero, algunos resultados descriptivos de la interacción. Tenemos ahí enfrente ustedes que principalmente la presencia de orcas y mamíferos está asociada a la altitudes sobre los 53 grados. Esa información, para al menos para los actores, los patrones, no es una información nueva, es una información para ellos ya habitual, en particular para las personas que están en la pesca, es común que sea así. Ahora, dentro de la información también ha sido posible registrar los lobos marinos. Lo puse ahí porque también es bueno destacar que también no solamente están las orcas, los cachalotes, los lobos marinos. Ahora, los lobos marinos, a diferencia de las orcas y cachalotes, están más asociados a latitudes menores, a latitudes 47, 46 grados, como muestra la figura. Ahora, ¿por qué saltan ahí? Posiblemente alguna condición de agrupamiento poblacional que esté muy cercano. Acuérdense que estos mamíferos no son tan nadadores como la orca y los cachalotes. En relación a las orcas y el cachalote, aquí está la presencia de mamíferos en forma mensual, pero también le puse la captura. La captura es de la información obtenida de las bitácoras de IFOP. Y ve uno claramente una correlación directa entre la presencia de mamíferos con las capturas. La captura está en rojo y ustedes ven ahí que cuando aumenta la captura, la presencia aumenta. Es una situación de comportamiento. Eso muestra un grado de comportamiento de estas especies sobre la actividad de pesca. Que hay una relación de aumento de presencia. Si la actividad de pesca aumenta, la presencia de mamíferos también se relaciona con ello. El otro dato que tenemos es la cantidad de mamíferos observados. Vemos que la mayor cantidad de presencia de mamíferos es un dato
prácticamente como lógico, las orcas son más numerosas a veces que los cachalotes. Más o menos ahí entre el 90%, el 92% en el caso de los... El 1 a 5 se refiere a los cachalotes. Entre 1 a 5 son la cantidad de ejemplares de cachalotes que se ven. Eso representa casi el 92% del avistamiento. En cambio, las orcas entre 3 a 12 es lo más común que uno puede observar en torno a la... Hay números mayores, sí. Ese avistamiento de 25, incluso hay datos que algunos patrones han observado cerca de 40, según lo que ellos nos han mencionado. Ahora vamos un poco a la información que nos permitió las estimaciones de depredación. Dentro de toda la data que nosotros tenemos, se seleccionaron 3 barcos para hacer la estimación. Ahora, ¿por qué se seleccionaron esos 3? Porque tenían la posibilidad de tener todos los juegos de opciones de estimación, que lo ideal es contar con lances que tengan presencia y lances que tengan ausencia en un mismo viaje. Y en estos 3 viajes se dio esa particularidad de esa condición. Ahí vemos que prácticamente tenemos un universo de más de 500 lances observados, y de esos hay variabilidad. El primer barco comprendió enero-mayo, que es la primera estacionalidad, y los otros 2 barcos cubrieron prácticamente de julio a noviembre. Hay barcos que tienen mayor cantidad de lances con presencia, y hay viajes que tienen mayor cantidad de lances con ausencia. Entonces esto muestra claramente que hay variabilidad dentro de la información en cada una de las operaciones que uno tiene al análisis. No es una situación homogénea para cada condición de barco. Ahora, dentro de la data nuestra, anotamos en la letra A, es la total la total presencia de mamíferos. O sea, eso significa que el mamífero está presente en todo desde el calado hasta el virado. O sea, está todo el día prácticamente presente en el lance de pesca. En la otra condición B es cuando solamente el mamífero fue observado en el virado o fue observado en el calado, pero generalmente la mayoría de las veces es observado en el virado, más que en el calado. Y en la letra C son lances donde hubo ausencia, totalmente no fue observado mamíferos. Entonces ahí tenemos los rendimientos de pesca para cada condición. En el caso de presencia o presencia virado calado o ausencia. Ahora si uno ve los datos y lo lleva a una gráfica, uno ve claramente una tendencia de que cuando hay ausencia los rendimientos son altos y cuando hay total presencia los rendimientos son muy bajos. Entonces ahí hay una condición que de alguna manera uno puede asumir que la pérdida obtenida y observada es por el efecto de los mamíferos. Porque hay que estamos asumiendo que el cálculo es de esa diferencia. Hay diferencias de rango, por ejemplo, ahí en el caso del barco 1, los rendimientos cuando estuvo ausente son mucho mayores que los otros 2 barcos, pero hay que considerar el periodo. Estamos de enero a mayo 1 y los otros son de julio a noviembre. Ahora vienen las primeras estimaciones empleando la estimación de la formulación de Gascoigne y Portiker, la depresión 1, en donde ven que las estimaciones son en torno, el primero, el 32%, 18%, 23% de depredación. Hay una pérdida, en el caso total, de 34 toneladas, 18 toneladas. O sea, esas son toneladas que pudieron haber llegado arriba,
pero no llegaron en el viaje, fueron consumidas por el bacalao. Ahora, si eso lo pusiéramos a valor de dinero, yo creo que son valores bastante importantes de pérdida en términos de beneficio por el consumo, la predación de los mamíferos. Estamos hablando de que en total hubieron 66 toneladas perdidas de no pudieron ser subidas a bordo por esa condición. Voy a avanzar más rápido. El estimador 2, empleando la misma base de datos, pero estimadas de distintas formas. Los valores de estimación están mostrados en esta tabla, son 32, 21 y 24%. Aquí la pérdida fue estimada un 67 toneladas aproximadamente en los 3 viajes. Esto hace que muestra que la variabilidad que tiene la estimación en sí de este índice de depredación. Va a depender del barco, la temporalidad y otros factores más. En el caso del estimador 3, también tenemos valores del 31%, 21% y 24%. ¿Ah? Ahora uno graficando los valores de depredación en el caso de la depredación a través de la estimación 1 y de la estimación 2, los valores son muy similares. No son tan distintos uno y otro. Y es un buen resultado. ¿Ah? En términos de que a través de 2 tipos de metodologías llegamos a un mismo valor, o no a un mismo, similares valores, perdón. Para entrar un poco en las conclusiones de este trabajo, no sé si alcanzarán a leer, pero la primera conclusión es como básico. Es lógico que a latitudes menores de 54 grados la interacción es baja y eso ratifica por qué algunos barcos van a operar esa área. Uno de los factores, no es que sea el principal, a operar en latitudes menores para evitar la depredación. Otro resultado es que, lógicamente, que las orcas y el cachalote tienen un comportamiento que está muy relacionado con la actividad, y eso es bueno que existen estudios de comportamiento, y el estudio que está haciendo Paul, que en conjunto con AUBAC, yo creo que apunta a eso, que sería bueno dilucidar cuáles son los grados de comportamiento que tienen frente a la actividad pesquera. De eso uno podría sacar conclusiones de cómo generar acciones para reducir ese efecto. El otro tema que también es bueno considerar, que la cantidad de mamíferos presente en el área puede estar incidiendo también en el indicador de depredación. Hasta el momento no ha sido incluido ese factor en las estimaciones. Entonces, por eso es un factor en la estimación, hay que quizás considerarlo más adelante. El hecho de tener 3 formas de estimación, incluso pueden existir otras más, como se mostró en el seminario de Colto, abre el tema. Está abierto el tema de cómo podría ser, pero el hecho de que en este caso, en el resultado que nosotros llegamos a través de estas distintas formas de estimación a resultados similares, eso es gratificante para poder dilucidar el camino que podemos desarrollar en esta etapa. Los resultados obtenidos de depredación, independiente que sean de 32 o 18 o 23% para cada respectivo barco, son valores que de alguna manera, comparados con otros estudios como el de Paul Chicker y Gasco, están muy cercanos a lo que ellos lograron. Otro resultado importante que este estimador está muy sujeto a la operatividad del barco. O sea, depende de cómo el barco opera, o dónde se distribuye, las áreas, las tácticas que tiene para evitar, incide bastante en el indicador de este resultado.
ese es un tema muy relevante para perfeccionar los datos que uno está registrando, porque es bueno ir perfeccionando la toma de datos en términos de anotando las tácticas que se están teniendo para evitar estos mamíferos. Es destacable el tema que, gracias a la colaboración que existe entre el instituto y hoy día con los actores de AUBAC, poder lograr tener estos datos que hoy día estamos mostrando. Porque también hay que destacar que en el seminario anterior se destacó el tema de la colaboración. Otro resultado es que estos datos están asociados a cada barco y a cada particular viaje de ellos. O sea, no podemos con esta información extrapolarlo a toda la flota. Considero sería muy arriesgado porque el indicador está muy asociado al barco y a la operatividad. Entonces, para lograr tener un indicador que refleje toda la operación del año anualmente, se requiere un esfuerzo mayor en términos de observación en la flota y en la mayoría de la flota que se opera en bacalao. Se requiere una mayor cobertura. Una aspiración sería censar la mayoría de la flota. Y otro tema que creo que es necesario considerar como una brecha, porque también este seminario, la idea también identificar qué habría que hacer para fortalecer los estudios que actualmente se hacen, es justamente fortalecer el monitoreo de la pesquería en este ámbito, en la interacción de los mamíferos. Y a la vez tratar de que estos proyectos sean de una manera comprenda particularmente el estudio del bacalao. Hoy día el estudio del bacalao está en un marco de monitoreo donde hay un conjunto de especies que podría ser incluso un proyecto separado del resto de las otras pesquerías importantes a monitorear. Quiero detenerme aquí un poco porque esto es con esto concluyo la presentación. No obstante, dado que hoy día estamos presentes con personas del ámbito científico, del ámbito del manejo y principalmente gente que está asociada a la pesquería y que no habitualmente ven indicadores del monitoreo, voy a dar unos 4 o 5 láminas de los indicadores de la pesquería, que es un tema que sea necesario mostrar. Esta figura creo que ya fue mostrada. Hoy día tenemos en la pesquería desembarque en torno a los 1.600 toneladas. Y en el área de licitada, en los últimos años hay un nuevo actor que se incorporó por la ley, que son la pesca artesanal, que en la mañana lo mostró Liu Chong, producto del área licitada. Hay una fracción que va a la parte artesanal, condición que antiguamente no estaba. Lo otro que es destacable de la operatividad de la flota es que a partir del año 2011 se ve un alto visitas en el área al norte del 53 grados. Y eso en gran medida pareciera explicarlo por el tema de la interacción de los mamíferos. En el año 2016, prácticamente el 70% de los lances observados por el IFOP están al sur del 54. Pero también uno ve que hay un porcentaje de visitas al norte del 53 grados que son relevantes a destacar. Entonces, para tener una cobertura, hay que considerar todas estas situaciones. El índice de depredación va a variar de acuerdo a cómo fue el barco, a dónde fue y la temporada que fue. Este es el rendimiento nominal
estimado para el bacalao. Lo traje porque está actualizado hasta el 2016. No hace mucho nosotros entregamos el informe final del año 2016. Está el dato del último, en donde ve que el rendimiento de pesca en términos de gramos por barandillo está en 1.600 gramos y con una tendencia aumentando en los últimos 3 años. La estructura de talla ha variado, ha cambiado. Esta condición de visitar al norte del 53 grados ha significado un cambio en la estructura de talla. Tenemos el año 2009, que está en forma fina. Esa es la estructura habitual que uno veía en bacalao habitualmente, pero producto de este cambio de actividad de la flota al norte, se vio que la estructura varió. Hay una mayor presencia de ejemplares bajo 80 centímetros. Y eso se explica básicamente porque al norte del 53 la estructura tiende a ser de menor talla que respecto a la estructura al sur del 54. Pero hay que destacar que la mayor captura proviene del área del 54 al sur. Ahora, el hecho de que aparezcan más ejemplares de esa característica ha significado en los últimos años en la composición de edad de la captura un mayor número de ejemplares de edad 9, 10 y 11. Cosa que antes era entre 11, 13, 14. La estructura de edad en general de bacalao, de una manera está mostrada en esta figura, que está mostrada en los proyectos de seguimiento. Ahí está la estructura edad artesanal, industrial, comparada, en donde básicamente la estructura industrial se sostiene en gran medida por ejemplares adultos. En cambio, la estructura de edad de la pesca artesanal está sostenida particularmente por muchos ejemplares juveniles. En términos de número de ejemplares, la diferencia entre el número de ejemplares capturados es reflejo de esa condición. Ya. Bueno, esa era mi presentación. ¿Preguntas, comentarios o sugerencias? Renato, gracias por la información, pero a mí me interesa mucho tratar de extraer patrones en general de la data. Uno se puede marear con tanto gráfico y tabla. Y yo no sé si tú has hecho un análisis, digamos, de los predictores de la mayor o menor depredación espaciotemporalmente hablando. Vi por ahí un gráfico en el tiempo, pero no en el espacio. ¿Hay algún patrón que se pueda ver? Me refiero, no tengo idea, no conozco tanto los mamíferos, pero me imagino que los mamíferos también tienen ciertos patrones de desplazamiento y consecuentemente los ataques pueden ser mucho más frecuentes en ciertas épocas, en ciertos lugares, más que en otros, tal como tú sugieres en general en esto, pero en una mirada así, digamos, más de patrones generales. ¿Tú tienes algún análisis en ese sentido? No hay análisis concluyente todavía, pero lo que uno observa en forma descriptiva, que al sur del 54 donde más presencia de mamíferos hay, y eso condiciona la operatividad del barco. No obstante que igual, a pesar de que exista mayor interacción, los rendimientos son bastante altos en condiciones tanto con presencia como ausencia. A diferencia de otras condiciones, y también depende de la temporalidad. El primer periodo del semestre es muy diferente al comportamiento del segundo semestre. Y eso hace que la variabilidad del dato, o de la estimación, va a depender, yo creo, de muchas de las tácticas que tiene del barco. Cómo evita o cómo condiciona su operatividad depende frente a la presencia de los mamíferos. Por ejemplo,
En la data que mostraba hay un barco que prácticamente tiene muchos lances en donde no hubo presencia de mamíferos. En cambio, los otros barcos, los lances con ausencia de mamíferos fueron pocos. Entonces pareciera que hay un patrón, la conducta que tiene la forma de pescar afecta más en la condición del índice. Lógicamente aquí hay temas de distribución espacial y temporal, pero pareciera que el tema operativo es el más influyente en la forma como tú logras calcularlo. Sin Ese duda, la forma operativa pareciera pesar más, habría que hacer el análisis. Por ejemplo, los estudios que muestra Eduardo podría permitir eso. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú hagas estimaciones por tramo, tú tienes la variabilidad de la CPUE, la tienes por tramo. Y eso puede ser, desde un punto de vista de análisis, muy rico para poder considerar hasta condiciones operativas. Pero por eso es un tema de un trabajo en desarrollo que conviene profundizarlo. Hay varias variables y tú tienes razón, el tema temporalidad, el tema de espacial puede ser un factor importante. Sí, para dónde apuntaba yo era si es que es posible, a través de un análisis, obtener algunos predictores, de forma que uno pueda, digamos, ya saber que en ciertas áreas hay que evitarlas en ciertos meses versus las otras, y no sé si hay otras variables como las tácticas de pesca que dices tú que también puedan permitirnos tener una mejor, digamos, identificación de estas dinámicas del mamífero con aletas y el mamífero con dos patas. ¿Te fijas? Porque al final esto es esa lucha, digamos, claro, entre esos dos especies. Exacto. ¿Sí? Yo creo que hay que es bien tu pregunta y vamos a tratar de ver si la data lo resiste, porque a veces dependiendo de la data te permite estimarlo o no. Gracias. Sí. Gracias, buenas tardes. Renata, consulta que va un poco allá de la presentación misma y tiene que ver con el quehacer del observador científico del instituto en general. Cuando con Cristian o otros colegas del instituto conversamos respecto a las tareas que tienen los observadores a bordo. Una de ellas es el levantamiento de información biológica, claramente, que es como el inicio de la observación científica. Pero otra también ha tenido que ver con el tema del descarte y también con la interacción. Entonces se convierte en ir escalando también en requerimientos para los observadores que claramente no es un robot o no tiene un par de clones que lo ayuden a hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo logra el instituto compatibilizar toda la toma de datos que se le está requiriendo? Y también, ¿cuál es el requerimiento de la industria para que esto también sea de la mejor forma? Bueno, te agradezco la pregunta porque tocaste un punto muy crucial en la toma del dato. Yo creo que el instituto no puede hacerla toda. Hoy día con el volumen de data, de información que se está requiriendo el observador científico, no se la puede. Habría que embarcar 2, 3, hasta quizás 4 personas a bordo para poder lograr una rica información como todas la esperan. Yo creo que lo que hay que fomentar es la colaboración, que es lo vital y creo que es lo mejor. Por eso estamos nosotros acá. Yo creo que hay que confiar en la colaboración. De repente hay personas que desconfían de la colaboración. Y cuando desconfían de la colaboración, se quiebra la forma como uno toma el dato. Porque cuando un observador dice, ¿sabe qué? Este dato me lo entregó el tripulante X. Por otro ejemplo, todos los vestigios que fueron subidos a bordo, la tripulación me los juntó en un rincón y yo de ahí obtuve la información. Entonces, pero es una persona, pero tú confías en lo que te están subiendo, puede que te estén votando y no te muestren todo. Entonces, si esa confianza se da,
estaríamos en otro mundo. Creo que estaríamos en una situación de mejoría de toma de datos y facilitación de la toma de datos del observador, y tendríamos una información muy rica. Mientras existan grados de desconfianza en esa colaboración, más trabajo va a tener el observador científico. Entonces hay que romper ciertos mitos de desconfianza, pero también es necesario fomentar la colaboración. Y es un tema recíproco. En el ámbito de la investigación, el ámbito del sector que está preocupado por la situación del recurso, pero también hay otro actor que es la entidad que toma las decisiones, que también interviene en este juego. Gracias. No, que tenía una consulta sobre los resultados que ustedes observaron. Si los mamíferos presentaban algún tipo de estacionalidad en su asociación con las áreas de más captura. O sea, estaba pensando un poco si el mamífero siempre estaba, digamos, un poco siguiendo a la flota, o si por el contrario recurre, por ejemplo, a ella cuando escasea el alimento natural, pensando un poco como en eso. Bueno, el hecho que la presencia de mamíferos esté coincidente con la captura, hay un tema relacionado con el comportamiento yo creo que los estudios que está haciendo Paul podrían ratificar. Uno con eso puede asumir que posiblemente hayan conjuntos de agrupaciones de mamíferos que sean más incidentes o más presentes que otros. Y eso ese resultado podría ratificar los posibles resultados que podría llegar Paul. Sí, pensando yo en la estacionalidad, porque quizá haya periodos en los que es mayor esa pérdida de peces para la industria que en otros, pensando en la forma en que se podría afrontar un poco este problema, ¿no? Justamente, sí. Yo creo que hay que desarrollar técnicas para reducir la interacción. Sí. Renato, todo lo que tú has mostrado es una estimación de depredación global. ¿Es posible inferir de alguna forma la estructura de edades de lo que está siendo consumido? En el sentido de saber si igual a la estructura que viene en el espinel y asociar la misma selectividad del arte a los mamíferos. ¿Hay posibilidad de los restos que quedan en el espinel o inferir la estructura que fue removida de talla y lo están haciendo? ¿Hay alguna idea por ahí? Gracias a la pregunta. Es una pregunta que creo que es necesario responder. Hoy día yo creo que es posible hacer la estimación a través de los vestigios y reconstruir la estructura de talla de los ejemplares consumidos, pero son solamente los que llegan a bordo, a través de los vestigios. Sí, es un tema que yo creo que como parte del instituto deberíamos desarrollar y llegar a diferenciar si efectivamente lo que consumen es lo mismo que la composición de edad de la captura. Si eso es así, bingo, o sea, tendríamos una solución. Ahora, si son distintas, ahí hay que considerarlo. Hola, mira, yo tengo dos preguntas. La primera está muy relacionada porque finalmente tú dices del 53 al sur o del 54 al sur, del 54 al norte. Exacto. Y estableces que los ejemplares más jóvenes se pescan esencialmente en la parte norte y los un poco más viejos en la parte sur. Y finalmente hay mayor presencia de mamíferos en la parte sur. Sí. Y no sé si existe alguna relación en ese sentido. Esa era mi primera pregunta, que se relaciona un poco con eso, si efectivamente la presencia de mamíferos que están depredando, digamos, lo que se está pescando está relacionado con el tamaño del pez de alguna manera. No lo sé. No sé si hay algún análisis al respecto. ¿Por qué no van más hacia la zona norte donde hay especies más jóvenes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si hay alguna competencia por alimento entre, de alguna manera, los mamíferos con la pesca, o sencillamente esto es un nuevo método de alimentación nomás del mamífero, porque visto desde el punto de vista negativo, nosotros como industria decimos, bueno, ok,
lamentablemente están capturando lo que nosotros estamos pescando. Pero visto desde un punto de vista ecosistémico, los mamíferos están encontrando una nueva forma de alimentación. ¿Me explico? No sé si puedes comentar eso, si es así o estoy equivocado, digamos. ¿Ah? A ver, la primera pregunta en relación a la diferencia espacial de las estructuras. La primera pregunta es espacial, sí. La estructura de espacial de bacalao, a menos con los estudios que estamos mostrando, sí muestra una diferencia espacial de estructura de la población. La estructura al norte del 54, si tuviéramos los datos aquí de Liu con respecto a esa área, podrían estar muy similares entre lo que se pesca artesanal con lo que pesca la industria, en términos de estructura de talla. Y eso corrobora que pareciera que la estructura sí en esa área está relacionada con esa condición. No obstante, podría también haber una condición batimétrica, que esa parte habría que explorar si en esa área a mayor profundidad existen ejemplares más adultos que condiciona la estructura de talla. Ahora, sobre la presencia de mamíferos en el área al sur, principalmente, yo creo que es un tema de comportamiento, un tema de acostumbramiento de ciertos mamíferos y manadas que podría condicionar por qué allí es más presente. Las razones yo creo que aún no están totalmente claras, creo yo. Posiblemente otra persona, no sé si las tendrá, pero están en eso una etapa de estudio. Creo que incluso, no sé si será tan así, de parte de algunas personas que generalmente andan a bordo, pareciera que hubiera acostumbramiento a ciertos barcos. Los mamíferos siguen ciertos barcos, no otros barcos. No sé si eso, yo he escuchado esos relatos de algunas personas, no sé si eso es tan efectivo como así. Pero es un tema de análisis, sobre todo el tema de las orcas, que está comprobado a través de otros estudios de la interacción, que sí existe un grupo de mamíferos que se alejan del comportamiento natural y básicamente su alimentación se basa en lo que captura la pesca, en especies de bacalao en otras áreas, en otras islas. Y eso hay estudios que corroboran eso. ¿Ya? Felicitaciones. Gracias. Oye, ayudándote a responder la pregunta de nuestro abogado atrás. El cachalote se alimenta normalmente en la profundidad de bacalao. Exacto. La orca aprendió a comer bacalao en el virado. Y el comportamiento de la orca, como él mismo lo dice, y que le va a transmitir a las futuras generaciones, como nos decía Infante en su presentación. Yo estaba preocupado por los lobos. ¿Es lobo común o lobo fino, o son las dos especies que están aprendiendo a comer bacalao ahora? A ver, sobre el tema del lobo, en el año 2015 tenemos información, no está mostrado en el año 2016, pero en el 2015 tenemos datos de lobo fino al sur del 54, básicamente. Al norte pareciera no haber muchas observaciones de lobo fino, más que nada lobo común. Ahora, lo que se ha observado de parte de los observadores nuestros, que la interacción del lobo está principalmente el consumo de los desechos que caen, desechos de distintas características, el descarte, la pesca de compañía. Entonces ahí hay un tema que yo creo que es bueno que tocó, porque quizás para evitar el acostumbramiento de lobos frente al entorno de barcos, quizás hay que mejorar algunas prácticas de parte de la tripulación, como es, y creo que en otros lados está mencionado, que es no tirar la carnada que cuando se sube, tirarla al agua, o sea, no tirarla porque esa no solamente lo comen el lobo, sino las aves. Entonces, o sea, implementar buenas prácticas. Buenas prácticas. Lo otro,
no botar las ejemplares, las especies de fauna acompañante. Correcto. No tirarlas durante el virado, guardarlas en algún momento y botarlas en otro periodo de navegación quizás, o aprovecharlas en ese caso. Entonces, quizás hay que mejorar algunas prácticas, en el caso del lobo, para evitar su interacción, que son prácticas muy baratas, pero cosas de condiciones de práctica a bordo. Yo creo que por ahí va un poco reducir la interacción del lobo marino. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, ¿han registrado alguna vez elefantes marinos? No. Porque el elefante no. Consume también bacalao en la profundidad. Hasta el momento igual que el cachalote. Entonces, ¿qué pasaría? ¿No confundirán algunos observadores los elefantes con los lobos en el mar? Bueno, buen punto. Yo creo que siempre nuestras personas requieren capacitación. Sí, hay que reiteradamente hay que generar su capacitación. Y buenas cámaras fotográficas. Buenos filmadores. Exacto. Yo creo que una forma de poder reducir esa incertidumbre es con capacitación reiterada. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Renato.